la vara, la segunda parte, ¿no? El día domingo estuvimos exponiendo la primera parte, qué es una vara y qué era la vara. Ya creo que está claro algunos instrumentos como el cayado, el cetro, el bordón, el báculo y un palo, eso era lo que es una vara dentro de la idiosincrasia del pueblo de Israel. Y miramos que más de ser esos elementos era la voz de Dios según Isaías 30, 31 y Isaías 11:4, que era la voz de Dios. Y vamos a continuar, allí quedamos, vamos a continuar con una historia que uno de los elementos protagónicos allí es la vara. Isaías nos ha dicho que esa vara es la voz de Dios. Muy bien, queremos leer Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Entonces respondió Moisés y dijo: y si ellos no me creerán, ni escucharán mi voz, sino que dirían: ¿no se te ha aparecido Jehová? Así que este es un suceso interesante. Jehová, Moisés hablando con Dios. Mire, ¿cómo voy a decirle yo que Dios se me ha aparecido a mí? Ellos no me van a creer. Jehová le respondió: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Y ahora Dios da una evidencia, mis apreciados. He descubierto que Dios no nos da a creer nada que no nos dé evidencia, porque sabe que nuestra incredulidad es al máximo. Entonces Dios nos da ciertas evidencias para que creamos, y hay ejemplos. Ahí está la parte didáctica, la parte que tiene que ver con la enseñanza en una forma visual o una forma tangible que Dios puede mostrar. Y aquí entonces Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: tírala al suelo. Y él la tiró. Y en el suelo se convirtió en una serpiente, en una culebra, en una víbora. Y Moisés huyó de ella. Es interesante que aquella vara, al tirarla por la voz de Dios, por el mandato de Dios, por la orden de Dios, aquella vara se volvió culebra. Hago una pregunta: ¿había poder en la vara? Sin duda alguna que no. Era simplemente una rama de un árbol, de un tallo de un árbol. Pero la voz de Dios era la que tenía el poder. El poder estaba en la voz de Dios. Así que aquella vara se convirtió en esa serpiente y Moisés retrocedió. Entonces, en vista de el espanto de Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala o tómala por la cola. Él entonces la tomó por la cola y se volvió vara en su mano. Había poder en la serpiente. El poder sin duda alguna estaba en la voz de Dios. Es impresionante saber estos aspectos importantes. Y para que no tuviese duda, no era la vara en sí, sino la voz de Dios. En sus atuendos Moisés vestía una túnica, el cual le dijo: mete tu mano en tu túnica, y la metió, y cuando la sacó estaba leprosa. Y la volvió a meter y se convirtió en una mano sana nuevamente. Así que esta es una evidencia impresionante de cómo Dios estaba formando, educando, enseñando, instruyendo, capacitando a Moisés con evidencias tangibles, claras, transparentes, diáfanas de lo que era la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios.
y ahí estriba el poder. Así que es curioso, él ahora en vista de todo eso, leemos en el versículo 18 al 21 de ese mismo capítulo, interesante lo que nos dice. Entonces Moisés se fue y volvió a donde estaba su suegro Jetro y le dijo: permíteme que yo vaya y vuelva a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún están vivos. Y Jetro le dijo a Moisés: ves en paz. Jehová ahora le contesta a Moisés. Jehová le dijo también a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque ahora han muerto todos los que te procuran matarte. Entonces Moisés, este versículo clave, mis hermanos, mire, impresionante este versículo. Entonces Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, los puso en un asno y regresó a tierra de Egipto. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios. Primero Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió: una vara, un palo, aquella rama cortada de un tronco, de todo un vástago. Ahora no era aquella simple vara, ahora era la vara de Dios. Así que vemos aquí que ya no era aquella simple vara, sino que era la vara de Dios. Y el versículo 21 dice que fuera a Egipto y que tuviera en cuenta hacer las señales que Dios le había puesto en su mano. ¿Qué era lo que te llevaba en su mano? La vara, el cayado. Es interesante. Así que esto nos da una relevancia de lo que es la vara de Dios. Y para mirar que en el libro de Isaías 11:1, un retoño brotó del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Este capítulo, si pueden notar ahí en su Biblia, tiene un subtítulo allí que dice, ¿alguien me puede leer el subtítulo de su Biblia, por favor? El título dice: Reinado justo del Mesías. Entonces, ¿de quién están hablando? De Jesús. Allí proféticamente el profeta Isaías habla de Jesús. Y es impresionante saber que lo describe como una vara del tronco de Isaí, porque esa vara representa a Cristo. Cristo dice en el versículo 4 de ese mismo capítulo que iba a regir con vara de hierro, sino que juzgará con justicia a los pobres, con equidad. Y es interesante saber que él golpearía allí la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios daría muerte al impío. Aquí esto está describiendo la forma justa, como Dios va a obrar justicia en el juicio. Así que ustedes saben mejor que yo que lo que hizo Dios a través de Moisés y Aarón en Egipto fue un juicio contra Faraón y toda su comitiva. Es impresionante cómo Dios obró justicia. Así que podemos notar algo interesante. Pero ¿por qué de esta segunda parte de esta temática? Bueno, porque comenzamos leyendo el día domingo que había nacido esta idea de estudiar esto, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 4, dice que en el santuario había una urna, la cual era de oro, y que contenía 3 elementos: 1, el maná; 2, la vara de Aarón y la ley. Y yo me hice una pregunta: bueno, ¿por qué una simple vara y no pudo ser el cetro? Hay mucho que decir de la vara. Solamente queremos dejar la inquietud para explorar mucho más todo lo que tiene que ver con el concepto de lo que es la vara. Vamos a leer el capítulo de Números, capítulo 17, el versículo 1.
gustaría que el hermano Smith me leyera ese versículo. Perdón, Números capítulo 17, versículo 1. Listo. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo. Muy bien. ¿Quién era el que iba a hablar? Dios. ¿Y el título de ese capítulo cómo se titula, hermano? Y el título es La vara de Aarón florece. Ok. Mire, aquí hay un detalle interesante. Después de esto, tenemos que investigar qué fue lo después, qué es lo anterior, qué fue lo que pasó, que después habló Dios. Es Dios el que va a hablar. Y para eso vamos a regresar al capítulo 16. Versículo 2. Bueno, en el 1 aparece la trayectoria, ¿cómo se titula? La rebelión de Coré. Ok. Entonces aquí es interesante saber por qué Dios habló después. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Ok. Ahora Coré había ideado, se le ocurrió la idea de estar en contra de los dos líderes que el cielo había elegido. Hizo una trayectoria política, podríamos decir, convenció a 250 hombres con la misma ideología de él. Y en el versículo 13, es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Oiga, tremendo, ¿no? Eran conceptos bien claros, y si uno no tiene claro el llamado que Moisés y Aarón habían recibido, esto podía calar perfectamente dentro de la política de Coré. Y en el versículo 18 al 21, y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y a Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre de esta congregación y los consumiré en un momento. Hay una sentencia frente al santuario, frente al tabernáculo, frente a toda la congregación. Dios reunió allí, incluso los versículos anteriores del 18 dice que aún estaba Aarón y Moisés allí. Y leemos que allí Dios iba a obrar, la gloria de Dios se iba a mostrar, el poder de Dios se iba a mostrar. Y en el versículo 27, hermano Smith, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Ok, aquellos que hacían parte de los 250 ahora estaban allí frente viendo el espectáculo de la majestad de Dios que se iba a manifestar. Y el versículo 29 y 30 dice el texto: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Ahora Moisés da una sentencia, mire, interesante. Y el versículo 32, 33, 34 y 35, hermano Smith. Dice el texto: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos
con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no los trague también la tierra. Note que aquí Dios estaba haciendo un juicio y los demás temieron, corrieron, se apartaron, huyeron, porque decían: tal vez nos pueda suceder a nosotros. Estaban reconociendo lo que era la manifestación de Dios obrando. Y en el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Cómo les parece eso, hermano? Después de ver semejante evidencia, semejante escena. Y el día siguiente todavía había sido mella, estrago en la mente de la congregación que Moisés y Aarón eran los culpables. ¿Cuántas veces nosotros también no hacemos culpable incluso a Dios por los hechos, sucesos, situaciones, dificultades, dolor? Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Wow. Miren qué cantidad de personas Dios pudo hacer justicia con él, para finalmente demostrar el poder de la voz de Dios. El capítulo 17, Dios va a seguir obrando. Y entonces Dios le dice, ustedes conocen bien esa historia, no lo vamos a leer, que cortara 12 varas de hombres principales del pueblo de Israel. Le cortaron la vara y por orden de Dios, dijo, la vara de Aarón, que representa a los levitas, llevaría su nombre. Aquella vara, una vara, un palo, una rama, había sido colocada en el arca, dice la Biblia, alrededor del arca, el lugar donde estaba la presencia simbólica de Dios allí. Y aquella vara que había sido recién cortada reverdeció. Una vara que dio hojas nuevas, que dio flores, floreció, dice la Biblia. Aún más dio su fruto. Cosa impresionante, cosa que nos deja a nosotros con curiosidad. Pero ¿dónde estribaba el poder de esa vara? Solo la vara de Aarón reverdeció por el poder, por la voz de Dios, por la autoridad de Dios. Acuérdense que ciertas varas tenían ciertos nombres que representaban a la palabra de Dios. Pero quiero decirle que en el libro de Salmo, no vamos a leerlo, pero para los que anotan, Salmo 2:9 y Apocalipsis 19:5 dice que Cristo iba a regir como vara de hierro. Dice en el libro de Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, dice ahí que la vara produce una corrección. Ahora yo quiero decir, muchas veces usamos esa expresión la vara para darle rejo a los hijos, para hacer justicia, para corregir, pero más que ser el elemento es la palabra, con lo que realmente se puede corregir. Una instrucción: ven hijo, ven acá, has hecho mal, has hecho esto. Pero quiero ilustrar con esto y con todo esto es que
finalmente vamos a leer el último versículo de esta mañana, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 37 y 38. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 20, 37 y 38. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Dios obró justicia con Moisés y Aarón en un juicio, y Coré allí, y vimos los resultados. Finalmente el pueblo se convenció que Moisés y Aarón eran los líderes elegidos por Dios. Dios obró justicia con una vara en Egipto, y finalmente el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios obrará justicia en cada uno de nosotros. Dios obrará justicia con la vara de su boca. Y Dios dice allí que a los inicuos va a juzgar, y no entrarán en Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Cada uno de nosotros vamos a pasar por la vara justiciera de Dios. Dios nos ha dado ilustración con una vara, porque esa vara representa la justicia de Cristo Jesús. Amén. Él será la vara que juzgará a su pueblo, y los juicios de Dios comenzarán por la casa de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga para pensar, meditar y reflexionar.